Bueno, estamos ahí, van a entrar bien, van entrando. Bueno, no fue tan traumático. Bueno, ahí me saluda Agustina. Hola Agustina, ¿cómo andás? Bueno, sí, hablamos de eso, de la superposición de clases. Por eso luego vamos a tratar de terminar de definir tema de horarios. Bueno, lo que dejo asentado, entonces, esta es la segunda parte del teórico de sistemas políticos comparados. 1 de septiembre, primera clase. Ya está. Se está grabando, guardando el otro audio. Genial. Bueno, entonces decíamos, ¿sí? Para continuar, decíamos que conocer y comprender son fundamentales a partir de una construcción conceptual, la construcción de los conceptos que son los que nos van a permitir acercarnos, ¿sí? A los objetos de investigación que seleccionemos, el que nosotros elijamos, y que decíamos que esa elección tiene que ver con una historia previa también, porque nosotros estamos insertos en un campo. En definitiva, no podemos escapar a eso, en el sentido de que si estamos haciendo una investigación, pero también si estamos haciendo otro tipo de análisis, lo que tenemos son una serie de herramientas y de teorías y de trabajos que nos anteceden y los cuales tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Unos objetivos de la política comparada es lo que Castiglione llama el control de hipótesis, que esto parece una palabra un poco rara, pero más significa algo bastante sencillo, que es que aquellas hipótesis que nosotros formulamos tenemos que someterlas a control empírico. ¿Qué sería una hipótesis? Bueno, las nuevas democracias en América Latina son de derecha, tienden a la derecha. Constituyen, vamos a decirlo así, las democracias en América Latina desde el 2015 tuvieron un giro a la derecha. Eso es una hipótesis, que es una afirmación que yo tengo que comprobar después, ¿sí? O el sistema de partidos en la Argentina es más para la otra materia, pero como ejemplo vale igual. El sistema de partidos en la Argentina está fragmentado. Bueno, yo luego tengo que controlar esa hipótesis que estoy afirmando como propuesta de investigación, como propuesta de conocimiento, para decirlo más ampliamente. Entonces, un objetivo es controlar esas hipótesis que formulamos y que las hemos formulado con determinadas herramientas conceptuales, ¿sí? Hemos dicho, los partidos políticos en Argentina, o el sistema de partidos en Argentina es fragmentado. Bueno, ahí tengo una serie de elementos muy importantes. Voy a tener que ir a Sartori, voy a tener, por ejemplo, como mínimo, voy a tener que ir a una serie de autores para construir, ¿sí? Y poner a trabajar mi hipótesis. Ahora bien, también yo decía que es muy importante entonces dar cuenta de la historia de la política comparada. Y la política comparada, si bien decíamos, y dice Castiglione, podemos remontarnos a Aristóteles, que ya comparaba. ¿Qué comparaba Aristóteles? Bueno, diferentes tipos de constituciones, diferentes regímenes políticos. Es verdad, si uno mira la política de Aristóteles, vuelve a mirarla, uno abre el libro y dice, está haciendo política comparada, está comparando Esparta con Atenas, está comparando una serie, ¿no?, de elementos políticos. Por eso Castiglione dice, es el gesto más intuitivo si queremos conocer. Pero si nos venimos un poco más para acá, es verdad que también va a haber ciertas comparaciones en el siglo XIX y distintos tipos de comparaciones. Por ejemplo, si miramos Tocqueville, no sé si han ustedes leído Tocqueville o han escuchado, imagino que sí, libro muy famoso, La democracia en América. Cuando Tocqueville va a Estados Unidos y analiza la democracia incipiente a cual le llama mucho la atención norteamericana, lo que está queriendo hacer también es comparar, conocer, es compara para conocer, es conocer Francia también. La preocupación de Tocqueville, recuerden que era cómo iba a ser la democracia luego de la revolución. Gran problema de Tocqueville, ¿no? ¿Qué va a pasar con la revolución? ¿Va a ser más igualitarista? ¿Va a ser más libertaria? En fin, una serie de categorías también, de libertad, igualdad, que ustedes
seguramente ya han visto y que Tocqueville se propone conocer. Entonces, también Tocqueville va a hacer una suerte de reconocimiento de ese terreno que es la política comparada. Claro, todavía lo que no tenemos, y esto es importante decirlo, y eso se construye en el siglo XX, es la ciencia política como disciplina cada vez más institucionalizada, que es tal como vivimos nosotros hoy, carreras en instituciones que tienen una determinada tradición, que tienen un determinado recorrido, eso se va construyendo. Y eso se va construyendo sobre todo en el siglo XX. Si ustedes miran el texto, van a ver que también tiene que ver con determinados momentos históricos puntuales, como la metodología, como la política comparada está asociada también a ciertos registros históricos, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, como puede ser la descolonización, como puede ser la Guerra Fría, como puede ser luego ya la discusión sobre la dependencia en América Latina con Cardoso y Faleto, autores que quizás también han visto o han escuchado nombrar, luego con los nuevos autoritarismos, luego con la transición a la democracia, en fin, con una serie, sí, de periodos históricos que también van a marcar y van a alimentar, obviamente, la reformulación necesaria de la política comparada. Pero la primera aproximación de la política comparada fue entre naciones. Lo primero que se comparó fueron naciones entre sí. El primer gesto de la política comparada fue ese abordaje en torno a las naciones. Ese fue su punto de partida, ¿sí? Y por lo tanto su primera inscripción tiene que ver con las relaciones internacionales, algo que ustedes también van a ver un poco más adelante, seguramente. Tiene que ver entonces con una primera asociación, una primera aproximación entre sistemas políticos a nivel regional o mundial, ¿sí? Entonces la política comparada va a estar alentada en sus primeros pasos por esta comparación entre naciones, esta comparación de índole internacional. Obviamente buscando siempre observar y encontrar las diferencias y semejanzas. Comparar es encontrar diferencias, pero también es semejanza, es lo que yo le decía a Tocqueville. O por ejemplo, voy a estudiar el sistema de partidos en Brasil porque quiero ver por qué en los últimos 20 y pico años tuvo 2 impeachments, a Collor de Mello en 1992 y a Dilma Rousseff hace 3 años, 4 años. En Argentina no existe eso. Bueno, voy a comparar, por ejemplo, entonces, la democracia vista desde el presidencialismo. Voy a analizar el presidencialismo brasilero y voy a analizar el presidencialismo argentino. Seguramente encontraré una serie de similitudes, pero seguramente también encontraré una serie de diferencias importantes. Y quizás tenga que ir a buscar otros elementos que me digan por qué un sistema político funciona de un modo como el brasilero y otro como el argentino, que son muy diferentes. Son realmente muy diferentes. Entonces, quizás tenga que incorporar otros elementos también, de otro tipo de análisis, culturales, económicos, raciales, de clase, en fin, ¿no? Una serie de elementos que van a alimentar mi investigación. Yo siempre lo estoy pensando como si hiciésemos una investigación. Si ustedes cuando vayan al texto de Castiglione van a ver que ese texto le habla al investigador, le habla a la persona que está, ¿sí?, tratando de establecer algún tipo de investigación, aunque sea por primera vez. Me parece que en ese sentido está bueno porque cuando ustedes aborden la tesina ya van a tener por lo menos algunos parámetros desde dónde empezar. Luego van a tener que leer un montón de otras cosas, etc. Entonces, comparamos sistemas o sistemas políticos diferentes, es el primer gesto. Y como decíamos antes, ¿no? Comparar tiene que ver con un ejercicio de conocimiento que rompe con los prejuicios, rompe con el sentido común y me permite conocer al otro, puede ser un país, ese otro, puede ser un sistema político, a partir de esa diferencia, ¿sí? A partir de salir de mí mismo, de mi mimicidad, digamos, ¿no? Entonces, el ejercicio de conocimiento, uno puede decir, una impronta hasta democrática, podríamos decir, porque me permite conocer al otro saliendo más allá de mis prejuicios. Debo hacer ese clic, digamos, ¿no? Debo hacer ese ejercicio. Conocer es salir del sentido común, es romper con el sentido común, ¿no? Nosotros mismos estamos imbuidos muchas veces de ese propio sentido común, aunque estudiemos, vayamos a la universidad, estudiemos ciencia política. Bueno, la construcción de un objeto requiere, para su conocimiento, de romper con ciertos prejuicios. Por lo tanto, el método comparado también significa dar cuenta de ciertas particularidades. Eso van a ver que está bastante marcado en el texto.
¿sí? Estoy hablando tanto de la dimensión histórica de la construcción de la metodología como de la cuestión más conceptual respecto de la misma. Tiene que ver con salir de cierto universalismo abstracto. Van a ver que eso también aparece dicho por Castiglioni. Conocer también es particularizar, construir particularidades, salir de cierto universalismo. Bueno, eso también fue parte de la disciplina, porque la disciplina o la metodología de la política comparada fue cambiando de objetos. ¿Sí? Esto después van a ver que está en el texto. Fue cambiando de objetos. Pasó al Estado, ¿sí? Pasó de los sistemas políticos más generales, luego al Estado. Luego se empezó a hablar de sistema político, precisamente, tal como se llama nuestra materia. Es decir, tuvo una serie de recorridos que ahora, si nos da el tiempo, vamos a tratar de puntualizar. Pero tiene que ver con la necesidad de particularizar, entonces. De nuevo, ¿no? Conocer supone particularizar, y la política comparada nos da esa herramienta, o nos debería guiar en ese sentido. Además, esa particularización lo que nos da es el punto de vista de los actores también. ¿Sí? Por eso rompe o intenta romper con cierto universalismo abstracto. Cuando decimos universalismo abstracto, contraponemos esa idea de universalismo abstracto, digamos así, a las particularidades que queremos conocer y que la política comparada nos debería dar en términos de conocer políticas, culturas políticas diferentes, ¿sí? Culturas políticas diferentes. Ahora bien, la política comparada, y más específicamente con la ciencia política, Castiglioni ahí va a delimitar, hay como tres grandes grupos, ¿no? Respecto de un autor que, cuando cursen partidos políticos, sistemas electorales, lo vamos a ver más en detalle, la van a cursar en algún momento, así que nos vamos a ver más temprano que tarde, que es Angelo Panebianco, ¿no? Que es muy importante y que tiene un libro muy famoso que es, me olvido siempre el título, lo tengo por acá, perdón, Modelos de partido. Modelos de partido, vamos a ver algunas cosas, y Panebianco es muy interesante y es muy importante al respecto. Y ahí, siguiendo a Panebianco, va a decir que hay como tres formas metodológicas, ¿no? Que podemos encontrar para la investigación. Las más empiristas, las más teóricas, y la política comparada, que intenta hacer un mix entre, ¿sí? Empirismo y teoría, ¿no? Que eso está muy bien, esa idea, ¿no? Necesitamos de las dos dimensiones, necesitamos construir teoría y necesitamos ir a la teoría, porque esa dimensión de la teoría alguien la tiene que hacer, dice Castiglioni, y en parte es allí a donde acudimos. Son los que construyen teoría desde el punto de vista de la ciencia política y la teoría política, uno podría decir, más en términos generales también. Entonces necesitamos ir a esa teoría para construir nuestro propio objeto de investigación. Pero también necesitamos las experiencias empíricas, conocer lo que ha pasado, ¿no? Cuando decimos empírico es lo que podemos observar, vamos a decir así. ¿Sí? Lo que podemos observar de algún modo. Por eso el control de nuestras hipótesis tiene que ver con la verificación empírica, digamos. Obviamente que también podemos hacer trabajos mucho más de discusión conceptual o de análisis teórico. ¿Sí? Quiero discutir esta dimensión de la democracia o esta discusión en el Estado, o sobre el Estado, o sobre la democracia. Eso voy a hacer un trabajo de recopilación teórica mucho más cualitativo, ¿sí? Voy a indagar en lo que se ha dicho nacional e internacionalmente sobre el tema y puedo hacer un aporte sobre eso. Eso no solamente es válido, sino que es necesario, porque alguien tiene que hacer ese trabajo de reconstrucción conceptual, por ejemplo, de un concepto. Eso tiene que ver con nuestro objeto. ¿Podemos dedicarnos a eso? Sí, claramente. Ahora, lo que está diciendo Castiglioni es que a partir de Panebianco, ¿no? La política comparada es una síntesis o intenta hacer un tercer grupo entre empiria y teoría, articular tanto a los empiristas como a los teóricos, vamos a decir así, ¿no? Obviamente que bueno, esto nos llevaría a otras discusiones que ahora no las vamos a dar tan de lleno, ¿no? Pero la comparación va a decir entonces, ¿no? Recurre a marcos teóricos, por supuesto. Siempre tenemos que recurrir a marcos teóricos generalizantes, va a decir Castiglioni. Eso
por supuesto, ¿sí? Y la política comparada se va a interesar por una cuestión que también es importante, que es los estudios de caso. Esto fue también muy discutido por la política comparada y se usa muchas veces. Bueno, voy a hacer un estudio de caso, ¿sí? Voy a estudiar, de nuevo, voy a estudiar el discurso de los partidos de derecha en la Argentina contemporánea, 2015-2020. Agarro desde que subió Cambiemos al poder y tomo como un parteaguas en la historia reciente. Digo, bueno, voy a hacer un estudio de caso. Voy a estudiar el discurso de ese partido, de esa coalición partidaria. ¿Sí? Por ejemplo, bueno. Voy a tratar de conocer, entonces, tratar el estudio de caso como unidad de comparación, ¿sí? Decíamos entonces que la comparación también tiene que ver, o es, ¿sí? O funciona como control de hipótesis, ¿sí? En el sentido de que la comparación permite alcanzar explicaciones causales de ciertos fenómenos y ponerlos a prueba. Tiene que ver con eso. Voy a poner a prueba lo que decíamos antes, ¿no? Mi hipótesis. La comparación es una estrategia, entonces, al mismo tiempo, ¿sí? Para controlar esa hipótesis. Estoy mirando el tiempo paralelamente. Bien. Siempre los teóricos, o sea, 2 horas quizás es mucho, digamos, se torna un poco pesado tal vez por la modalidad de Zoom, aparte ustedes después cursan otra materia y después cursan otra materia, al final del día quedan medio absorbidos por la energía de la Matrix, así que serían 2 turnos de 40, vamos a decir así. Entonces, el método comparativo tiene que ver con el control empírico de las hipótesis que proponemos. Esto, de nuevo, van a ver que aparece bastante en el texto, que es la construcción de un aparato conceptual, y ahora voy a señalar cuatro dimensiones de eso. Pero la cuestión del control empírico, perdón que me había quedado enganchado con eso, tiene que ver que cualquier explicación de un fenómeno político puede ser controlado en base de la prueba. Esto que parece medio críptico significa, y lo digo de vuelta, el control empírico es importante porque, ¿sí?, cualquier explicación de un fenómeno puede ser explicado, puede ser controlado en base a la prueba. Tiene que ver con lo que decíamos al principio, con la idea de que necesitamos controlar, necesitamos verificar en cierta medida, ¿sí?, nuestras hipótesis. En tanto no hagamos solamente un trabajo puramente, digamos, de construcción conceptual, sino que, como decíamos, la política comparada trabaja sobre lo empírico y lo teórico, articula lo teórico en el sentido de que recurre a generalizaciones teóricas sobre las que tiene que trabajar, sobre las que tiene que tomar efectivamente la teoría para construir su objeto. No podemos construir nuestro objeto de la nada, podemos tener una intuición, por supuesto. Me interesa esto que decíamos antes, me interesa lo que se llama hoy en día nuevas derechas, discurso derecha. Bueno, pero tengo que ir como primer movimiento hacia la teoría, ¿sí? Una teoría que nos antecede y construir desde ahí nuestra propia hipótesis. Yo eso incluso los digo por experiencia propia, que es importante quizás, o puede servir para eso, ¿no? Que eso lleva, por supuesto, un tiempo, ¿no? Siempre pensando desde el punto de vista del analista, del investigador, ¿no? Requiere tiempo de trabajo, tiempo de lectura, tiempo de construcción, digamos, de ese objeto, hasta que uno, bueno, intenta llegar o puede llegar hacia una delimitación de ese problema, ¿no? Entonces, por un lado, controlamos empíricamente nuestras hipótesis de trabajo, decíamos, y una cuestión que pone Castiglione, que está muy bien, que es, van a ver que en realidad una de las dimensiones más importantes con la que ha trabajado el método comparativo, van a ver que tiene la cuestión estadística por un lado, ¿sí? Pero Castiglione en cierta medida va a dejar de lado la cuestión estadística como una forma auxiliar de la política comparada, pero sí va a dar más importancia a la historia, ¿sí?
esto es una cuestión importante para los politólogos y las politólogas, ¿no? La cuestión de cómo el método comparado, ¿sí?, utiliza la historia como un recurso, ¿sí? Cada vez la ciencia política, dice Castiglioni, aprovecha la historia como un recurso cada vez más valioso, ¿sí?, que también nos va a brindar ciertas... por eso ustedes también tienen varias asignaturas de historia, por otro lado, no es casual, ¿no? Nos va a dar ciertas herramientas, ¿sí?, nos va a dar ciertos recursos para pensar, entonces, nuestra propia problemática. Decíamos entonces que, y esto lo tienen en el punto 4, ¿sí?, sobre el método comparativo, de que la política comparada, perdón, supone construir un marco conceptual sólido, supone construir un marco conceptual, un buen marco conceptual, lo más acabado posible. Porque el marco conceptual me va a permitir entonces seleccionar la hipótesis, ¿sí?, qué voy a excluir y qué voy a incluir, qué casos voy a utilizar y qué casos no voy a utilizar. Siempre acá pensando más abstracto. Obviamente no tenemos ninguna definición de lo que queremos hacer. Y también algo muy importante, si voy a definir una dimensión diacrónica o sincrónica, es decir, periodos más largos con ciertas rupturas, como podría ser lo que se llama una visión diacrónica, y periodos más acotados, ¿sí?, como podría ser una visión sincrónica. Lo sincrónico tiene que ver, lo digo esto porque después aparece quizás en otras lecturas que ustedes tengan, lo sincrónico tiene que ver con la continuidad histórica. Voy a estudiar, de nuevo, cambiemos entre 2015 y 2019. Es un estudio sincrónico, es un estudio que tiene una dimensión temporal más bien breve y no atravesada por rupturas. Otra cosa si digo voy a estudiar los orígenes del peronismo hasta el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, ahí tengo 60 años, 70 años atravesados por golpe de Estado, dictadura, la Guerra Fría, la caída del comunismo. Tendría que acudir además, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos cómo también periodos más largos debería acudir obviamente a registros más amplios de la historia, porque no podría decir que el peronismo no tuvo nada que ver con esos fenómenos que no lo afectaron de algún modo o que no estuvo inscrito en un clima determinado de época que supuso la posguerra, etcétera, 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 hasta nuestra actualidad. Entonces, eso sería más un estudio, ¿no?, diacrónico, pero debería tenerlo en cuenta, es lo que está diciendo Castiglioni. Eso yo lo debería tener en cuenta. Es muy difícil hoy que encontremos igual, y esto se los digo como algo que incluso si uno va a una librería y veis, bueno, voy a la sección de ciencia política, de ciencias sociales, es muy difícil ya que la ciencia política en general haga ese tipo de trabajo. Más bien, y ahí hay una discusión interesante, eso es un trabajo, ¿quién hace quiénes? Los historiadores van a hacer eso. Los historiadores van a decir, voy a reconstruir el peronismo, ¿no?, hasta... Nosotros en general no hacemos tanto eso, ¿no? Ahí vemos cómo funciona mejor. Vamos a intentar estudiar, vamos a intentar investigar, vamos a agarrar nuestro estudio de caso, aunque, por ejemplo, los papers que se escriben hoy, los estudios que en general se escriben hoy, ¿no?, agarran periodos mucho, mucho más cortos, ¿no? Y eso tiene que ver también, y es interesante, con lo que decíamos antes, con dejar de lado cierto universalismo. No voy a explicar toda la historia, obviamente, del peronismo, porque además otros ya lo hicieron también, y voy a atenerme a elementos más particulares. Bueno, voy a estudiar, o voy a intentar aproximarme quizás a el peronismo, pero quizás a través de la democracia. Quizás en realidad lo que yo quiero estudiar es la democracia, o cómo funcionó el peronismo en la democracia, o como el nombre que le pongamos a eso. En fin, eso después yo lo estoy diciendo un poco muy rápidamente, pero eso después obviamente necesita una escritura, una articulación y la formulación de una hipótesis. ¿Por qué la democracia argentina fue mejor, ¿no?, funcionó mejor, diría alguno, en 2003, 2015. Bueno, pero ¿qué significa democracia argentina ahí? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Qué entiendo? ¿El sistema institucional? ¿La distribución de la riqueza? ¿La reducción de la desigualdad? En fin, la inclusión de sectores que estaban excluidos. Podría hablar de un montón de cuestiones, ¿sí? Estoy diciendo cosas que se me ocurren ahora. Todo eso es parte
de lo conceptual. Y acá aparece una cuestión, que es lo que venía diciendo, y acá aparece una cuestión muy importante, que es una idea de Giovanni Sartori, ¿sí? Que es un autor que va a aparecer luego en la materia y es un autor muy típico de la ciencia política más mainstream, ¿no? De la ciencia política más dominante. Nosotros también intentamos ver otros autores, porque si no siempre es un poco lo mismo, y además algunas cuestiones ya están un poco, no digo pasada de moda, porque siempre son interesantes e importantes, pero también ha habido avances, y eso tiene que ver con lo que mismo estamos diciendo. Bueno, ha habido avances en la teoría, ha habido avances en las propuestas. Pero Sartori tiene un concepto que es muy importante, y este tiene que grabárselo, a mí me quedó grabado cuando estudié, que es el estiramiento conceptual. Hay que evitar el estiramiento conceptual. Es una palabra que realmente ayuda a pensar un montón. A mí, con el tiempo luego me di cuenta, ¿sí? Porque nosotros tenemos que crear conceptos que sean capaces de viajar, dice Sartori. De nuevo, ¿no? Estiramiento conceptual, evitar el estiramiento conceptual. ¿Qué significa? Que si estiro, pensémoslo como una imagen, y lo voy a hacer, si estiro mucho el concepto, quizás me explica muy poco. ¿Sí? Si digo la democracia en los 90, bueno, ¿pero qué significa eso? No puedo construir, por supuesto que si me presento un proyecto de investigación me lo van a denegar seguramente. Si digo, voy a estudiar la democracia en 90, o la democracia en los 90 fue muy desigualadora. Bueno, pero ¿y eso qué es? ¿El titular de un diario? O sea, eso no es la hipótesis o la presentación de un proyecto, de un objeto de investigación. Lo estoy haciendo un poco burdo, ¿no? Pero lo que intenta decir Sartori es que la precisión conceptual es clave. Si estiramos mucho un concepto, me va a explicar muy poco. Y si lo angostamos mucho, quizás me queda muy reducido para lo que querramos explicar. Entonces, el estiramiento conceptual y el trabajo sobre cómo vamos a definir ese concepto que nos va a tratar de dar lugar al conocimiento de lo que queremos explicar, un proceso determinado, la democracia, un partido, un discurso, lo que fuere, ¿sí? La desigualdad, la participación de nuevos actores, podemos imaginar un montón de cuestiones. Tal vez digamos los nuevos autoritarismos, tal vez digamos la derecha en Argentina y en Brasil constituyen nuevos autoritarismos. Bueno, es un título o una hipótesis muy jugada esa. Hay que calibrar muy bien los conceptos, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, a decir eso o proponer eso como trabajo. Vamos a ver entonces cómo queremos construir esa metodología para un título de tal dimensión. Lo que quiero decir es que, para no irme por las ramas, es que la cuestión conceptual es clave. En el sentido, este de Sartori, de nuevo, ¿sí? El estiramiento conceptual. Y hay un ejemplo muy bueno, que en realidad mucho mejor da Castiglioni de todos los que di yo para entender eso. Los ejemplos siempre nos ayudan mucho. Cuando habla de partido único, van a ver que cuando vayan al texto, ¿sí? Por un lado decíamos que la historia es muy importante como recurso, ¿no? Para la ciencia política. La historia siempre nos alimenta. Por eso en general nos interesa la historia en alguna medida al mismo tiempo, ¿no? Porque no podemos evadirnos de la historia para hacer nuestro propio trabajo. Lo que no significa que sea un trabajo histórico. No, ojo con eso. No somos historiadores, para decirlo rápidamente, ¿sí? Después cada uno hará un recorrido más flexible, menos flexible, pero digo, desde el punto de vista más conceptual, la historia es un recurso para nosotros, ¿sí? Muchas veces uno lee trabajos históricos que a veces inclusive les pide más conceptualización, uno mismo, desde la cabeza que uno tiene, es bueno, pero falta un poco más, no me cuentes solamente, ¿no? el relato. Bueno, eso tiene que ver con un gesto muy politológico, que es la construcción, digamos, de una conceptualización que nosotros ya a veces tenemos en la cabeza como una necesidad. Entonces, el estiramiento conceptual es un elemento inevitable. Por ejemplo, a esto iba, el ejemplo que da Castiglione, partido único, ¿sí? Cuando hablamos de partido único. Yo no puedo decir que mucha gente va a decir el peronismo, por ejemplo, se escucha, ¿no? Muchas veces el sistema político argentino es de partido único, pues siempre gana el peronismo, es hegemonista, bla, 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 ¿no? Para poner un ejemplo básico de la tele, de los diarios, ¿no? Bueno, si nosotros reproducimos eso, por supuesto está mal.
no podemos hablar de partido único. ¿Cuándo hablamos de partido único? Podemos hablar quizás de que es un partido más predominante al momento de las elecciones y que si miramos efectivamente los números, si miramos las series históricas, ha gobernado quizás más tiempo. Pero la Argentina no tiene un sistema de partido único. Cuba quizás tiene un sistema de partido único. La ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahí tengo que ser, y entraríamos en discusiones seguramente, ¿no? Pero una cosa es que un partido sea predominante y otra cosa es que eso sea un partido único. Porque muchas veces en ciertos regímenes y por la propia Constitución hay un solo partido, ¿sí? Diría Sartori, que no es un autor comunista ni de izquierda, ni socialista, ni nada por el estilo, por otro lado, no le gusta mucho la Unión Soviética y todo eso, pero cuando va al análisis va a decir, no podemos hablar de partido único en México. En México 70 años ganó el PRI, pero no es que los otros partidos estaban prohibidos. Uno, ¿qué podría decir? Esos partidos estaban debilitados, era un sistema político fragmentado con tendencia hacia la construcción de un partido, pero no es que estaban prohibidos por ley. Entonces no era un sistema de partido único. Sí lo era, diría Sartori, la Unión Soviética, o Checoslovaquia en 1970, o Yugoslavia, cualquier país que se les pueda ocurrir, o China, hoy, o China hoy. Entonces, si uno va a analizar China hoy, hay muchos estudios ya sobre eso, bueno, también tendría que tener algún tipo de conceptualización sobre eso. Entonces, nuestros conceptos tienen que alcanzar la mayor capacidad explicativa posible. ¿Sí? Nuestros conceptos tienen que alcanzar la mayor capacidad explicativa posible, evitando el estiramiento conceptual. Por supuesto que también es importante la cuestión de los casos que voy a estudiar. En general, a mí me parece que, y eso me parece que es más productivo, y en general la comparación siempre es más productiva en términos de 2 casos, ¿no? O 3 casos, quizás como mucho. Ya los textos, como el que tenemos, si uno dice como Lichtbart, Aren Lichtbart, un politólogo holandés, también muy famoso, que también vamos a ver en otra oportunidad, para Lichtbart la comparación supondría agarrar un montón de casos. Bueno, Castiglione y otros autores dicen, no, me voy de la comparación al método experimental. Si aumento la cantidad de muchos casos, pierdo también especificidad. La comparación, en general, se recomienda, vamos a decir así, o parecería ser más productiva, si reduce la cantidad de casos. Si voy a comparar 20 países de América Latina, eso ya tiene el sentido de una pérdida, ¿no? Del método comparativo para pasar a el método experimental más cuantitativo, porque tengo un montón de casos y mucho más descriptivo. Lo digo como una cuestión que también está en el texto. Entonces quizás me conviene comparar, como dice Sartori, comparar el sistema de partidos de Chile y de Perú. ¿Son parecidos? No, pero justamente por eso los comparo también. ¿Cuál es el denominador común? ¿Sí? ¿Cuál es la variable común? El sistema de partidos. ¿Qué voy a encontrar? Y voy a encontrar grandes diferencias en sus caracterizaciones. Uno débil y otro fuerte, para ponerlo ahora muy rápidamente. Uno estructurado y uno atomizado. ¿Sí? Son cuestiones incluso que ya vamos a ver cuando cursen partidos políticos. Pero acá lo que nos importa es la comparación. O puedo comparar el nivel de industrialización de Japón y Estados Unidos. Bueno, son 2 procesos muy diferentes. No importa. En uno tengo los sistemas políticos Brasil y Perú, Chile y Perú, y en otro tengo la industrialización de Japón y Estados Unidos. Comparten algo en común. ¿Qué cosa? Son 2 países industriales. Ahora, lo que voy a analizar seguramente son los procesos tan diferentes que supusieron ese proceso de industrialización, o en el caso de Chile y Perú, ese proceso de construcción histórica de partidos políticos. ¿Estoy comparando algo parecido? Por supuesto, estoy comparando lo mismo. Estoy mirando cómo se estructura, podríamos decir, el presidencialismo, para traer algo más afín a nuestra materia, que ya vamos a ver hacia el final de la misma. ¿Sí? Cuando veamos presidencialismo con Mango-Barney-Sugar, con Sartori, cuando veamos liderazgos políticos. ¿Puedo comparar liderazgos? Se ha hecho. Cuando se ha estudiado las nuevas izquierdas a partir del giro a la izquierda en América Latina, a partir del 2001, 2002, 2003,
con Lula, Kirchner, Evo Morales, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un trabajo de cierta comparación. Muchas veces la comparación ha sido el foco en los tipos de liderazgo, por ejemplo. Algo vamos a ver también con el texto de Tereshchuk y de Franchini, de Mariano y de Nicolás, que son los colegas, y han hecho un trabajo muy lindo, un librito muy interesante sobre los nuevos liderazgos en América Latina. Otra dimensión, no puedo pensar la democracia, no puedo solamente pensar la democracia como puramente un orden institucional, aunque nosotros vamos a ver mucho de eso. Más allá de que nosotros veamos mucho de eso, yo digo que no puede ser solamente pensada así. Por eso la unidad 3 dialoga con otras cuestiones sobre la construcción de las instituciones representativas, más menos formales, más informales, lo que O'Donnell en otro texto llama la otra institucionalización. Bueno, en realidad lo que no quiero es que se corte así abruptamente, cosa que va a suceder en breve. Y no quiero entonces meterme mucho más en cuestiones, una sola cuestión más voy a decir antes de que se corte. Hablamos del número de casos, ¿sí? Que ese estudio de casos, de 2 casos, por ejemplo, entre Chile y Perú, decíamos, ¿no? Nos permiten buscar las diferencias, pero al mismo tiempo las similitudes, ¿no? Todo el comparar no es buscar lo mismo, ojo con eso. Uno mismo a veces dice, no, comparo porque son parecidos. Sí, comparo porque son parecidos, pero lo que estoy tratando de buscar es la diferencia en ese caso. Por eso los puedo comparar. Es muy difícil que pueda comparar el sistema político argentino con el sistema político de Uganda. Si alguien me dice, mire, profe, yo quiero... Y le digo, a ver, estás comparando sistemas políticos muy diferentes. Estás comparando continentes diferentes. Estás comparando, ¿no? ¿Por qué digo continentes? Porque, y esto es lo que quería decir, hay lo que se llama estudios de área también en la política comparada. Después van a ir al texto con todo esto que yo dije, a veces un poco caóticamente, y se va a entender un poco más. Pero los estudios de área también son importantes. Y es mejor, seguramente, para nosotros, para el objeto que queremos conocer, comparar América Latina, comparar Chile con Perú, comparar Argentina con Brasil, Venezuela con Colombia, México con Estados Unidos. Digo muy rápidamente. Ahora, si nos interesa África, no comparemos Argentina con Uganda. Comparemos Argelia con Uganda, por ejemplo, o Sudáfrica, ¿no? Porque seguramente hay una tradición política, hay una tradición institucional que nos va a dar esto que se llama estudios de área, ¿sí? Que nos va a dar un área en común, de la cual agarrarnos, obviamente. Entonces, esto es una cuestión muy básica. No se puede comparar cualquier cosa, también, ¿no? No solamente está el estiramiento conceptual, sino que al momento de comparar, no vale cualquier cosa, ¿sí? Es muy obvio, uno siempre lo dice, ¿no? No puedo comparar ladrillos con peras. Poder puedo. El punto es cómo, cómo construyo la hipótesis, qué teoría se agarro, todo lo que estuvimos tratando de ver, ¿no? Entonces, incluso si tienen ganas, después hagan un ejercicio que no lo van a hacer ahora, yo digo háganlo, pero no lo van a hacer ahora, que es escribir una especie de hipótesis, ¿no? Como para poner a prueba, ¿sí? El sistema político argentino es débil porque... Eso puede ser una hipótesis ya, bueno, podría luego hay que someterla a discusión. Bueno, se va a cortar y no quiero quedar como así congelado. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Vamos entonces a quedarnos algunas cositas que seguramente las diga ya en algún momento de las clases que viene, o quizás sí haga esto de subir algo dando esta síntesis, pero lo que yo decía también es que no quiero abrumar. El tema de horarios, en principio, yo creo, por mayoría, y esto lo vamos a hacer así, me parece que no va a quedar otra, quizás sea mejor dejarlo acá, en este horario, si más o menos están todos de acuerdo, si hay una mayoría que podamos consensuar. ¿Los lunes? Sí. No, hoy es martes. Ah, hoy es martes. Sí. Martes de 8 a 10, entonces, en principio quedamos.